Hermanas y hermanos, a pesar de la brevedad de este evangelio está cargado de tantos símbolos. En primer lugar, vemos como María, después de haber sido informada por el ángel que iba a ser la madre de Dios, después de ella haber demostrado su gran capacidad de análisis crítico al preguntarle al ángel cómo será posible, ella concibe a Cristo en su fe, al aceptar yo soy la esclava del Señor, y la consecuencia es que concibió a Cristo en su vientre. Pero no se quedó en casa cómodamente. No se quedó simplemente en la comodidad de su residencia, sino que fue presurosa, se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, donde vivía Santa Isabel, su prima, y el esposo de Santa Isabel, Zacarías, que era sacerdote seguramente de la tribu de Leví. Y ellos no tenían hijos, ya Isabel estaba en años, se asume que ya era una señora mayor, ¿verdad? Y nunca tuvieron hijos, lo cual representaba un escándalo, un pequeño escándalo para la familia, porque los hijos se consideraban bendiciones. Y infortunadamente, la cultura local, si no tenías hijos, la idea era o lo estás evitando porque eres egoísta o hiciste algo malo y por eso Dios no te los está dando. Había mucha ignorancia en ese sentido. Claro, la ciencia no estaba adelantada. Y entonces, pues, esa era la reputación. Y siendo Zacarías sacerdote, imagínate, ¿verdad? Encima de eso eres sacerdote y no estás trayendo hijos al mundo. Y claro, pues ahí infortunadamente la que pagaba los platos rotos casi siempre era la mujer, ¿no? Y entonces María, sabiendo y enterándose de que el Dios de los imposibles le permitió un hijo, no simplemente a ella como virgen, pero también a Isabel como persona mayor, como mujer mayor. Dice que entrando a la casa saludó a Isabel. Y en cuanto Isabel escuchó este saludo, la criatura, o sea, San Juan Bautista, la criatura saltó de alegría en su seno. Preciosísima esa imagen, porque en primer lugar, Isabel tiene el precursor. En su vientre tiene a San Juan Bautista, que es el que va a preparar el camino del Señor. En segundo lugar, hay una reacción de que ella reconoce, ella tiene gozo y reconoce a la madre del Salvador en María. ¿Por qué? Porque la luz reconoce la luz. Y en tercer lugar, pues esa alegría, ¿no? En arte y en ciertas tradiciones, esto se expresa que Jesús y San Juan Bautista se saludaron y se identificaron y pues se abrazaron, tú sabes. Una idea muy linda, muy poética, muy romántica. Entonces Isabel, como consecuencia de este encuentro, como consecuencia de haber identificado la luz del mundo en María, se llena del Espíritu Santo y levantando la voz dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. O sea, ya está identificando ese fruto de tu vientre. Eso es algo especial, este es el esperado, este es el Mesías. Y se hace la pregunta, ¿quién soy yo? Para que la madre de mi Señor, o sea, de Dios, venga a verme. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído. Volvemos esto, ¿no? María primero concibe a Jesús en su fe, porque creyó, y lo concibe en su vientre en consecuencia. Porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces vemos este encuentro tan especial entre estas dos mujeres tan distintas. Fíjate cómo en este cuarto domingo de Adviento se conjuran dos imágenes tan diferentes y a la vez tan idénticas. Por un lado vemos a María, la Virgen María, la madre de nuestro Señor, joven, virgen, llena de energía, ¿verdad? Por su juventud, seguramente inexperta en las cosas de la vida,
en el tiempo en que María pues nació y se crió, las mujeres eran ultra protegidas, no estaban expuestas a las cosas de la vida. ¿M? Y entonces, seguramente ese fue el caso de la Virgencita, ¿no? Con un corazón muy puro, un corazón muy hermoso. Y inclusive no había quizás mucha educación. En el tiempo de Cristo las mujeres no adquirían mucha educación, eran excepciones, habían excepciones. Pero si sabían leer y escribir, eso era corto de un milagro. Y quizás ese fue el caso de María, dentro de su sencillez, pues, ¿no? Dentro de su sencillez humana. Y María es invitada a ser parte del plan de salvación a través de su maternidad gloriosa. Y el punto es que ella dice sí. Al aceptar la encomienda que venía de lo alto, del Altísimo, ella pone a un lado sus temores. Ella interactúa con el ángel, ¿verdad? Antes de la visita a Santa Isabel, el ángel mensajero, y sosteniendo un diálogo que será retomado en el Ave María en los siglos venideros, ella coloca a un lado las dudas, como quien dice, ok, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según lo que has dicho. Claro que habían dudas, porque la primera consecuencia es que si ella declaraba su maternidad, y si San José declaraba que él no era el padre, porque ya estaban comprometidos. Y en el tiempo de Jesús un compromiso era casi un matrimonio. Se consideraba, o sea, del compromiso al templo. Se consideraba ya una palabra dada. Por eso compromiso, ¿no? Y entonces ella pensaba, bueno, si yo declaro o se nota mi maternidad, San José dice que no es de él, tú sabes cuál es la consecuencia, que es simple y llanamente ser apedreada, enjuiciada y apedreada como mujer que cometió adulterio, por decir. Luego entonces, ella con todas esas cosas las echa a un lado. Y aunque no tenía detalles de todo, ella estaba consciente de que Dios no le iba a faltar y de que Dios iba a abrir puertas. Y de que Dios le iba a enseñar el camino. Y deja todo a un lado. ¿Para qué? Para irse a servir. Mira qué cosa. Para irse a servir a su prima que estaba en necesidad de apoyo. Y entonces ella deja ver su capacidad de análisis crítico, deja ver su capacidad de servicio al prójimo y dando su respuesta confía y se abandona en el Señor. Sin muchos recursos, ¿ah? De seguro una educación no existente, sin títulos ni acólitos, presurosa, se mueve a las montañas. O sea, hay una urgencia. Hay una urgencia en servir. Yo quiero servir, yo quiero ayudar a mi prima. Y se va a la prisa. Si eran pobres, seguramente no tendrían, digamos, un burrito, menos un caballo, o una litera, o una carroza. O sea, que seguramente se echaron la jornada caminando. Y yo asumo, porque esto no lo dice la Biblia, que quizás San José hasta la acompañó. Ella sola no pudo haber ido. Ya, las mujeres jóvenes en aquel entonces tenían que tener una escolta, ya sea con un grupo de mujeres o ya sea con un hombre presente en esa caravana, en ese grupo. Así que seguro que se fue caminando. Y entonces va por las montañas, va a la casa y saluda a Isabel. Presurosa se mueve a las montañas de Judea para asistir a esta necesidad. ¿Cuál es la otra persona? Ahí tenemos a Isabel. Mujer ya casada, mujer mayor, con el laborioso pensar de una maternidad en una edad avanzada, seguramente versada en los asuntos de la vida por sus vivencias, también recibe ella una invitación. Esta era la esposa de un sacerdote. Así que ella, en su pueblo, en su área, pues se le tenía cierto respeto. Ya ella había visto otras mujeres tener hijos y dar a luz. O sea que ella estaba familiarizada con todo eso. Además de las experiencias que conlleva el ser esposa de un sacerdote. Y entonces ella recibe una invitación también a través
de la aparición del ángel mensajero a su esposo Zacarías, quien recibe la encomienda de dar a luz a un niño que preparará el camino del Señor. Ahora, de primera intención, Zacarías no creyó. De primera intención, Zacarías dio por sentado, esto es imposible. Mi esposa y yo ya somos mayores. ¿Ves? Y el ángel tuvo que, como quien dice, regañarlo. Mira, para Dios nada es imposible. Y para que aprendas, ok, te voy a quitar el habla. Y lo dejó mudo. Lo dejó mudo. Y él solamente se podía comunicar escribiendo en tabletas, en tablas. Así. Entonces, cuando nace el niño, es que, dice la Escritura, se le suelta la lengua y vuelve. Ahora, ¿tú te imaginas eso para un sacerdote, el quedarte mudo? Porque no puedes hablar, no puedes predicar, no puedes dirigir los ritos y las oraciones. Así que fue una lección de humildad para Zacarías. Mira, para Dios nada es imposible. Y tu esposa va a dar a luz un niño y tú vas a ser papá, caramba, tú sabes. Entonces, a través de esa aparición del ángel, Isabel recibe su encomienda. El ángel la invita a ser madre de San Juan Bautista, el último de los profetas en nuestra tradición judeo-cristiana. Y consciente de los peligros de una maternidad riesgosa, una edad tan mayor, pone a un lado sus titubeos. Otra vez, se abandona en la voluntad del Señor. Familiarizada ella con las Escrituras, su esposo sacerdote, y los designios de Dios, por virtud de su conocimiento y experiencia como esposa de sacerdote, como dije, y con recursos imaginables de una mujer de su postura religiosa y social, acepta con el profundo silencio de quien entiende los designios de Dios. En otras palabras, así como Zacarías le callaron la boca, asimismo ella responde con silencio, porque ella entendió. Entonces tenemos dos vidas diferentes, dos pilares, dos estilos, dos formas diferentes de ver la vida. Y son dos posturas existenciales, cada una con sus particularidades. Pero, ¿qué las une? ¿Cuál es el hilo conductor de estas dos vidas? La fe. Ambas tuvieron fe y se abandonaron totalmente en el Señor, en el plan de Dios. Una con un mensaje directo, la anunciación del verbo. La otra con un mensaje indirecto a través de su esposo, el sacerdote Zacarías. Pero las dos recibieron el mensaje. Hicieron lo posible por entender el mensaje y colocando a un lado sus asuntos, se abandonan a la voluntad de nuestro Señor. Ellas tuvieron confianza en el Supremo. Ellas confiaron en que Dios las iba a ayudar de una forma u otra. Y ambas confiaron en los designios de Dios. Y el resultado fue su cooperación, Isabel y María, y su contribución maternal, importantísimas al plan de salvación del mundo. Porque en el caso de Jesús, si Dios quería venir al mundo hecho un ser humano, tenía que nacer de una mujer. Y así vemos como con rapidez, va al encuentro María de su prima para ayudarla en su maternidad. Ya Isabel estaba avanzada 6 meses. Y en su decisión de apoyar a su esposo y a Dios en ser la madre de San Juan Bautista. Así que tenemos las dos, ¿verdad? En ese detalle de apoyar, de servir. De hecho, la Escritura te va a decir que María se queda 3 meses, lo cual es lo lógico en la mayoría de los casos para la gestación de un niño. Ella se entera cuando tiene 6, que Isabel está embarazada, y se queda con ella 3 meses. Como quien dice, hizo el favor completo, ¿verdad? Santa Isabel identificó en María como la portadora de la luz del mundo, del Verbo encarnado, de la Madre de Salvador. En las iglesias orientales, ortodoxas, bizantinas, etcétera, siempre se le da el título a María como Theotokos. Theo quiere decir Dios. Tokos quiere decir la que carga, ¿no?
carga. Ella es Theotokos, la que carga a Dios. Y de hecho cargó a Dios en Jesús por 9 meses. Y ahí vemos cómo se cumplen tantas cosas de la Escritura. Con simplemente decir sí y contribuir y abandonarnos en Dios. Así que mira qué interesante. María es Theotokos y el canto de María confirma con júbilo las maravillas del Señor que cambia las vidas para la gloria. El cántico se llama el Magnificat. Y aunque no se incluyó en el Evangelio de este domingo, es la parte que le sigue al Evangelio. Cuando María entona ese Magnificat diciendo: mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha visitado la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ella rompe en un cántico de alabanza y empieza a indicar el poder del Altísimo y empieza a indicar cosas que van a cambiar. Se cambia el orden. El orden del mundo se va a cambiar. A los ricos los despide vacíos y a los pobres los colma de bienes, por ejemplo. Entonces es un nuevo orden. María es la madre de ese nuevo orden. Es la nueva arca de la alianza. Y vemos cómo a través de su sí, ella ayuda y coopera con la salvación y con la historia de la salvación, así mismo como lo hizo Isabel, trayendo a este mundo San Juan Bautista, el precursor. Y las vidas de estas mujeres van a cambiar, así como las vidas de sus hijos van a cambiar, porque eventualmente San Juan Bautista buscará pues su vocación y su llamado. Cristo hizo lo mismo. También él buscó de su llamado y por eso es que él se deja bautizar en el río Jordán, siguiendo su llamado. Pero ¿quién fue la inspiración? En primer lugar, Dios. Y en segundo lugar, ¿quién fue la inspiración humana? Los padres. Zacarías, Santa Isabel, San José y la Virgen María. Fueron los instrumentos, fueron los padres que comenzaron esta inspiración a nivel humano para que San Juan fuera el mejor y último de los profetas y Cristo en su humanidad entendiese su divinidad y cómo llevarla a cabo con el tiempo. Veamos en estas santas mujeres un ejemplo de perseverancia y testimonio de la mano salvadora de Dios, e imitémoslas en su sumisión incondicional a la voluntad del Altísimo. A veces nos cuesta el someternos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que lo sabemos todo, pensamos que lo podemos hacer. Yo tengo la inteligencia, yo tengo los recursos, yo tengo las conexiones, yo no necesito nada ni nadie para que esto se lleve a cabo. Y eso pues es un acto de soberbia, porque a la larga, ¿quién te dio el conocimiento? ¿Quién te dio los recursos? ¿Quién te dio las conexiones? Tú podrás decir que te las ganaste, tú podrás decir que las trabajaste, y cierto, hay algo de eso, pero a la larga y ultimadamente, el que da todo eso es Dios. El que te presenta toda oportunidad, el que te da la inteligencia, el que te provee de recursos, de vehículos, de momentos, de espacios para superarte, es Dios. Y el hombre y la mujer humilde se deja llevar por esa referencia y dice: me abandono en Dios, yo soy el esclavo del Señor. Imagínate, la madre de Dios diciendo que es la esclava del Señor. Entonces, imitémoslas en su humildad, en su sumisión incondicional a esa voluntad de nuestro Padre Dios. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Salvador venga a verme? Yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra.